de la ONU. Señores, queremos entender un poquito más qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Estamos en línea con alguien que nos puede ayudar un poco, ¿verdad? Yo diría que mucho, si tuviera el tiempo suficiente como para hacerlo, pero nos puede dar una idea más precisa de qué es lo que acontece en esa zona del mundo que recalienta cada poco tiempo, ¿verdad? Y que en estos momentos tiene sumamente preocupado, acongojada a la población internacional. Estamos en línea con el doctor Didier Operti, ex canciller de la República, entre otras cosas. ¿Qué tal, Didier? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por recibirnos. No, encantado. ¿Cómo explicamos la situación que concretamente se da en Medio Oriente? Hoy por hoy, ¿verdad? Establecida esta situación y esta realidad. Es evidente que hay una decisión de hacer del enfrentamiento, de la colisión, el mecanismo de comunicación en lugar del diálogo. Es evidente que ambas partes de alguna manera han puesto fin a lo que, por lo menos momentáneamente, o con los resultados ya conocidos, dramáticos, al diálogo, a la comunicación pacífica. La pregunta que cabe hacerse es, frente a esta situación, la comunidad internacional, concretamente las Naciones Unidas, concretamente el cuarteto, el llamado cuarteto, integrado por la Unión Europea, la Federación Rusa, el Secretario General de Naciones Unidas y los Estados Unidos, no tienen la capacidad para por sí mismo tener una acción incisiva en esa zona, movilizar el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que permite al Consejo de Seguridad arribar en una forma, yo diría, creciente al uso de instrumentos que pueden culminar incluso con una intervención de carácter militar que todos deseamos no se produjere. No estamos frente a una situación parecida de alguna manera a la de Kosovo, no estamos en una situación en la cual la diplomacia tiene que recuperar un espacio, pero para ello necesita el brazo auxiliar de la fuerza. Son todas preguntas que nos hacemos y las respuestas no son sencillas, porque el uso de la fuerza por un organismo internacional está condicionado al veto. Claro. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es que el único órgano de ella que puede disponer el uso de la fuerza, y allí juega el veto. Y habría que deducir de las circunstancias en que esto se viene desarrollando que Estados Unidos estaría dispuesto a vetar. Vale decir, esta situación se encierra por un lado en un esquema internacional hermético y por otro lado en un registro de violencia localizada al cual es muy difícil acometerlo sin tener presente que ya desde el año 1947, desde el 27 de noviembre del 47, las Naciones Unidas habían dispuesto que en ese lugar, en ese pequeño territorio, hubiere dos estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. El de Israel avanzó en la conformación de ese Estado y en el 48 Naciones Unidas lo reconoció como tal. En cambio, han pasado ya muchos años, decenas de años, y el Estado palestino sigue, en cierto modo, en una situación en la cual yo recuerdo permanentemente las expresiones de Simón Pérez, cuando estando Uruguay en Naciones Unidas, en la Asamblea General, comentaba que mientras hubiera más de un gang, o sea, más de un ejército, sí, más de una fuerza en Palestina, era imposible alcanzar un acuerdo que fuere cumplido por ambas partes. Y en verdad, en Palestina no se sabe si el gobierno es el gobierno o el gobierno es Hamás. Por lo tanto, parecería que la relación de fuerza, la relación de violencia, no está tan instalada entre el gobierno palestino y el gobierno de Israel, sino entre un movimiento dentro de Palestina e Israel.
Por otro lado, Jorge, no hay que descuidar que estamos Sí. en presencia de una crisis humanitaria. Sí. Hay una crisis humanitaria. Y las Naciones Unidas, frente a las crisis humanitarias, en determinados momentos ha actuado de una manera más directa, de una manera más incisiva, de una forma que le ha creado al lugar o al país donde la crisis se produce, le ha creado una presión de opinión pública que lo ha llevado a una tregua o a un cese del fuego. Por otro lado, el fin del mandato inglés en esa zona también fue acompañado de actos de terrorismo. Uh-huh. La instalación de Israel fue quizá el fenómeno de creación de un Estado más elocuente de los últimos 50, 60 años. Ahora bien, Naciones Unidas, que estuvo en la creación, que estuvo, yo diría, en la gestación de este Estado, no puede mantener una razonable tutela, vigilancia, control para que el plan de partición entre Israel y Palestina se cumpla. Yo creo que las Naciones Unidas no puede defeccionar en este tema. Ajá. No puede defeccionar. Si fue posible entre Francia y Alemania construir una unidad después de una terrible guerra, y salieron de ella mediante una unión económica primero, política después, ¿cómo no es posible volver a la letra y espíritu de la resolución del 29 de noviembre del 47, que precisamente establece toda una guía de navegación para que entre ambos países se cree una unión económica, incluso con una delimitación clara de fronteras? No es posible, digamos, borrar de alguna manera todos los enfrentamientos que ha habido durante todos estos años y volver sobre el origen de las cosas, que contara con el apoyo de toda la comunidad internacional. Uruguay tuvo una participación importante en ese momento. Ciertamente Uruguay había integrado la comisión que había recorrido el territorio de punta a punta durante varias semanas, y allí estuvo Rodríguez Fabregá, y también estuvo el pueblo uruguayo acompañando políticamente toda esa gestión que culmina en el 48. Es decir, ¿qué se espera? Cabe preguntarse, Jorge, para ayudar a ir desmenuzando la pregunta. Sí, ¿qué se espera de la comunidad internacional? ¿Qué se espera más concretamente de las Naciones Unidas? ¿Qué se espera sobre todo de los judíos y de los palestinos? Porque estos son los que están envueltos en ese conflicto. ¿Qué se espera de ellos? Las declaraciones del Mercosur, las declaraciones del gobierno, de los gobiernos, yo entiendo que están más hechas para señalar, diría yo, hacia adentro el reflejo de la situación, y se corresponden más con las posiciones que internamente la población de cada uno de los países tiene que sobre el conflicto internacional mismo. El conflicto internacional deja un escaso lugar para la política pro-Israel y para la política pro-Palestina. Deja escaso lugar porque ha llegado a un punto, a una escalada, en donde lo que hay que atender es la guerra y no la posición previa que uno pueda tener respecto de uno y otro contendiente. Uh-huh. De consiguiente, me parece a mí que estamos en presencia de ese tipo de situación en que la acción regional no es una acción que incida más allá de lo retórico, por más que dejar de señalar el drama que significa este ataque armado donde mueren civiles no puede silenciarse, obviamente, pero tampoco creamos que con este tipo de declaración que de alguna manera incurre, aunque no sea esa la intención, en una mirada unilateral de la situación, podamos pensar que eso contribuya a restablecer la paz en ese lugar. La tregua es una tregua que está determinada por factores también militares inconclusos, porque Netanyahu ha dicho que mientras haya un solo túnel no cejará en su acción. Por lo tanto, eso es incompatible con una tregua. ¿Y quién puede asegurar la tregua? La puede asegurar solo la comunidad internacional, y la comunidad internacional lo puede hacer solo a través del capítulo 7 de la Carta, y el capítulo 7 de la Carta tiene el bloqueo del Consejo de Seguridad. Entonces estamos en una situación que ofrece pocas salidas, y entonces tenemos que reconocer que quizá
pueda darse aquel caso que no se dio, que se dio en Kosovo, en donde la NATO asumió lo que la diplomacia no había podido hacer. Aquí no hay NATO, aquí no hay OTAN, aquí no hay OTAN, y al no haberla también está faltando ese brazo armado, articulado de los países que permitió restablecer condiciones de instalación de una suerte de gobierno comisionado de las Naciones Unidas en la región hasta llegar a un entendimiento. No quiero identificar, por favor, no quiero cometer el tremendo error de creer que son situaciones iguales. No, son situaciones diferentes. Aquí hay un Estado constituido que es Israel, un Estado que está naciendo o que está tratando de nacer, que es Palestina, con un reconocimiento internacional que va aumentando. Kosovo era un desgajamiento poblacional de la ex Yugoslavia y estaba sobre todo preñado de un gran elemento de población musulmana, lo cual traía consigo un tema religioso. También aquí en este caso hay un tema religioso, también aquí hay una fuente original religiosa, pero hay sobre todo el desconocimiento de la resolución 187 de Naciones Unidas. Tenemos que volver a esa resolución. En una palabra, no quiero confundir al oyente, ni quiero introducirme en un análisis que llevaría seguramente más tiempo, llevaría más diálogo, sin duda, llevaría más análisis. Solo quiero decir que me parece que es ese tipo de conflicto, repito, en que Naciones Unidas tiene que tener una mayor presencia, tiene que tener la Unión Europea una mayor presencia, tiene que tener las instituciones una mayor presencia. La presencia de los países suele no ayudar, porque por un lado Estados Unidos trata de conseguir un alto al fuego, pero por otro lado Estados Unidos provee las armas sofisticadas que Israel utiliza. Entonces estamos en un conflicto verdaderamente circular. Por lo tanto, tiene que haber alguien que interrumpa ese círculo, que corte ese círculo. Y ese alguien no puede ser una persona, ni puede ser un solo Estado, ni puede ser siquiera un grupo de Estados. Quizá la única forma sea institucionalizar el conflicto, es decir, llevarlo al seno de donde nació la idea de repartir esa zona entre dos estados, el Estado palestino y el Estado judío. Entonces, son de esas situaciones en las cuales el derecho internacional muestra su falta de coercibilidad. Eso que tempranamente Eduardo Jiménez de Arecha nos enseñaba en la facultad hace ya decenas de años. Cuando le falta al derecho la manera de imponerse, a diferencia de lo que existe en el derecho privado, que si tú pagas una cuenta eres embargado y eventualmente ejecutados tus bienes. Aquí no hay esa coercibilidad directa, porque los que están obligados son los estados, y los estados siempre mantienen para sí la reserva de la soberanía, la reserva de la defensa del interés nacional, la reserva de la defensa de su población, y por lo tanto es un derecho incompleto, reconozcámoslo, es un derecho incompleto, todavía falta el rigor del anuncio legítimo del uso de la fuerza institucional. Cuando no se poseen los mecanismos, las herramientas, hay que crearlas para cada caso, hay que adecuarlas a cada caso. Bien. Y en esta situación habría que buscar de alguna manera un debate en el Consejo de Seguridad que lo ponga de frente a la situación y que no le haga recaer exclusivamente sobre el secretario general Ban Ki-moon la solución del tema, cuando no está dentro de las facultades de Ban Ki-moon ordenarle a los países, sino apenas informarle a los estados a su regreso a Nueva York. Está claro. Es eso, y perdón que... No, pero está bien, Didier. Creo que nos haces aterrizar frente a una situación muy compleja, una situación que despierta además muchas pasiones. Intento, digamos, de alguna manera... En pocos minutos, en poco tiempo. El tema es complejísimo. Sí, es extremadamente complejo como para poder incluso analizar con rigor los pronunciamientos tanto de los gobiernos como de las instituciones, del Mercosur, por ejemplo. Es decir, esto requiere no solo reacciones primarias, requiere análisis. Yo soy opuesto por modalidad a las reacciones primarias en materia de política exterior.
Doctor Didier Operti, ex canciller de la República, gracias por este tiempo, un abrazo. Lo mismo, hasta siempre. Adiós. Lo mismo para ti.